En la historia jurídica de las fundaciones, una historia corta. Mm, Nosotros cuando estamos hablando de derecho y de fundaciones, estamos ubicándonos en un espectro que es el derecho privado. Yo no sé si ustedes han escuchado que el derecho tiene distintas áreas. El derecho penal, el derecho tributario, el derecho corporativo, el derecho privado. Pero si lo dividimos en dos grandes ramas, podemos hablar del derecho privado y el derecho público. El derecho público es todo lo que tiene que ver la relación de los privados. Los privados somos nosotros y nuestras organizaciones, de las empresas, en relación con el Estado y el Estado entre sus mismas instituciones. Y el derecho privado es lo que tiene que ver con las relaciones entre los mismos privados. Entonces, entre nosotros con organizaciones privadas y entre esas mismas organizaciones. En este caso, entre sus fundaciones con otras personas privadas como nosotros y otras organizaciones, no con el Estado. ¿Listo? Nos estamos ubicando en el derecho privado, las relaciones entre privados. Mm, y esto históricamente tiene una relevancia muy importante porque tiene un marco histórico específico y es que la vuelta a ser un poquito larga, y es que el marco de regulación del derecho privado actual que nosotros tenemos tiene una base en la Revolución Francesa. O sea, como un poquito de marco ahí, la Revolución Francesa, pues fue un hito histórico e institucional que nos dio el piso para construir los cimientos de lo que nosotros tenemos como regulación en este momento. ¿Y por qué voy a hacer la historia súper corta? Ustedes saben que la Revolución Francesa fue una revolución burguesa, se dio como todo el tema de la dinámica del cambio de la aristocracia con la burguesía, que al final de cuentas, simplifiquemos, eran los que manejaban todo el tema de la dinámica comercial francesa, pero que no tenían un rol en el ejercicio ciudadano igual a la aristocracia, a la monarquía, sino que estaban como en un segundo nivel. Lo que pasó con la Revolución Francesa fue que logró equilibrar la carga para que la burguesía y la aristocracia y la monarquía quedaran como en un nivel de igualdad. Y por eso viene todos los temas de los principios tradicionales que uno escucha de la Revolución Francesa, que es la libertad, igualdad y fraternidad. Cuando hablamos de igualdad, es la igualdad ante la ley. El tema de no importa la condición o la categoría que uno tenga, ya sea en este momento, se sigue manejando de raza, clase, género, todos somos iguales ante la ley. ¿Listo? Ese es como el principio liberal tradicional que nos llega de la Revolución Francesa. Y suena muy básico, pero fue un gran logro en ese momento porque cambió un tema de que estaba la monarquía y la aristocracia y aquí estaba básicamente la burguesía. No había mucha influencia política de las decisiones que tenían los privados respecto al diseño del ordenamiento jurídico. Lo que se logró ahí fue equilibrar esa carga. Eso tuvo una influencia muy fuerte y es que basados en la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, comenzaron casi todos los procesos de independencia en Latinoamérica, entre ellos, pues, el colombiano. Mm, Ahí, en la parte histórica, ¿por qué me fui tan lejos? Porque en la Revolución Francesa pasó algo muy importante. Ustedes saben que ganó Napoleón, montó todas las instituciones francesas de esta tradición liberal y diseñó algo que se llama el Código de Napoleón, el Código Civil de Napoleón. Y ese Código Civil de Napoleón, un señor que se llamaba Andrés Bello, lo cogió, lo tradujo en un 99% casi igual y se lo llevó para Chile. Y fue después de la independencia de los países latinoamericanos, en la República Chilena se lo llevaron y se llevaron el Código Civil de Napoleón, lo tradujeron y pasó a ser el Código Civil chileno. Y nosotros lo que hicimos fue básicamente coger el Código Civil chileno e importarlo, y el Código Civil colombiano es una importación del Código Civil chileno, que es básicamente una traducción del Código Civil de Napoleón. Esto suena muy, 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 muy lejos, pero el Código Civil que hoy nos rige básicamente en la dinámica de juego que tenemos los privados, nace en la Revolución Francesa. Es básicamente el mismo documento. Y es muy importante verlo porque esto tiene una carga ideológica y de sentido, a final de cuentas, cómo funcionan nuestras organizaciones, porque, como les cuento, ustedes lo saben, la Revolución Francesa, al ser una revolución burguesa, tiene unos intereses, a final de cuentas, específicos para un segmento social en ese momento, donde toda la tradición del liberalismo clásico queda plasmada en el ordenamiento jurídico de esa forma, y así lo hicimos nosotros. Y esto tiene una carga ideológica muy fuerte porque de las prioridades que tiene esta corriente del liberalismo clásico que se materializa en el Código Civil es el tema de igualarnos respecto a las condiciones en que estamos operando en la dinámica social y en el mercado. Y gira alrededor de un concepto muy importante, que si estamos hablando de la burguesía y de los comerciantes, aquí el tema más relevante termina siendo el patrimonio. Entonces, cuando estamos hablando de derecho privado, estamos hablando de relaciones patrimoniales.
No importa que estemos pensando en temas de entidades sin ánimo de lucro, que estamos en el sector social, en el sector solidario, aquí estamos hablando de instituciones que se mueven alrededor de dinámicas patrimoniales que tienen una regulación específica. ¿Por qué? Si nos ponemos a pensar, a los comerciantes que les interesaba hacer regulaciones donde pudieran proteger su patrimonio y que al proteger su patrimonio no dependiera de la voluntad de X o Y soberano, sino de unas reglas básicas que dependiendo del riesgo que cada quien asumiera dentro del mercado y la dinámica social, de eso dependiera a final de cuentas su futuro de estabilidad patrimonial. Yo sé que puede sonar muy pro mercado lo que estoy contando, pero cuando estamos hablando de fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, ese es el marco en el que nos estamos moviendo, en relaciones patrimoniales, y las relaciones patrimoniales funcionan de los riesgos que yo asumo en el mercado, y una entidad sin ánimo de lucro también lo está haciendo. Ya les voy a explicar un poquito como cuál es el contexto de esa diferencia entre una sociedad comercial con el ánimo de lucro y una entidad sin ánimo de lucro, pues, sin el ánimo de lucro, pero estamos partiendo en la esencia del mismo vehículo. Una estructura patrimonial que está saliendo al mercado con una protección y unas reglas de juego también con una carga ideológica fuerte, que es cómo protegemos ese patrimonio sin que ningún soberano vaya a llegar a involucrarse en él y se vaya a desaparecer, por ejemplo. Em, pero que a final de cuentas, si lo llevamos a una parte muy, muy, muy reduccionista, estamos hablando de, con la voluntad que le ponen los fundadores, qué pasa en esa dinámica de activos y pasivos. Entonces aquí, y algo bien importante, yo vi una clase similar en la Cámara de Comercio y me he dado cuenta que un paradigma bien, bien importante para tener en cuenta en todo lo que les voy a contar, o sea, la parte práctica, es claro, o sea, les va a quedar la guía, ustedes pueden acudir al manual, pero algo que sí quiero que les quede es una entidad sin ánimo de lucro funciona de forma patrimonial igual que una empresa. Y una cosa es no tener ánimo de lucro, pero es muy diferente a no tener ánimo de pobreza. Yo sé que eso suena súper radical, pero a final de cuentas, cuando uno está gestionando una entidad sin ánimo de lucro, tiene que estar pensando en también cómo maximiza, en este caso, sus excedentes, porque no tienen utilidades, pensando en cómo maximizan sus ingresos. O sea, por eso les di como todo el tema de la historia de la Revolución Francesa, de que esto fue una revolución burguesa, porque como estamos hablando de dinámicas patrimoniales, el patrimonio funciona y genera impacto positivo. Si en el caso de las entidades sin ánimo de lucro da positivo en los excedentes, entonces tenemos que estar pensando que estamos manejando un vehículo que funciona si maximizamos los ingresos. ¿Cómo se maximizan los ingresos en una entidad sin ánimo de lucro? Ustedes ya han tenido los distintos diálogos de todo lo que pasa con el tema de fundraising, las distintas alianzas, pero esto es muy importante porque este vehículo funciona si se le inyecta liquidez, y la liquidez entra a través del dinero que levanta. Eso es muy importante porque yo siento que en el derecho lo habla de forma muy cruda, pero es que al final de cuentas esto es un vehículo diseñado jurídicamente para que funcione, para generar un impacto, pero si no genera el impacto, no puede generar impacto si no se le inyecta gasolina, y en este caso la gasolina es la liquidez que les dan los ingresos resultado de las gestiones de fundraising que ustedes están dando. Voy a dejar la historia jurídica ahí, ya Revolución Francesa, dimos toda la vuelta, fuimos a Chile, llegamos a Colombia. Tema muy importante, ese Código Civil es el Código Civil que nos rige hoy. Si se dan cuenta, han pasado muchas constituciones, nuestra última constitución es la Constitución del 91, tenemos leyes que van cambiando todos los días, pero el piso de las relaciones privadas en Colombia sigue siendo ese Código Civil que viene de la Revolución Francesa, entonces por eso es tan importante verlo en ese contexto. Como que sentimos que todo está evolucionando muy rápido, que las instituciones es algo como que va cambiando muy moderno, pues se dan cuenta que estamos hablando de una institución muy tradicional. Mm, Y el Código Civil, dentro de su texto, tiene un apartado que está dedicado a las fundaciones. Entonces ahí vamos a entrar un poquito en cómo es que nacen las fundaciones en el Código Civil. Y es algo bien característico porque como estuvo diseñado para proteger patrimonios, porque a final de cuentas eran los comerciantes diseñando un marco que les permitiera moverse a una dinámica de mercado mucho más segura, mm, estos comerciantes tenían también una vocación filantrópica. Y ahí es donde nace la fundación en las instituciones jurídicas, es como cuál es el vehículo a través del cual el comerciante o el que tiene, todos en principio, todos tenemos patrimonio, pero pues en el patrimonio hay que tenerlo alto para que haya vocación filantrópica desde esa perspectiva del Código Civil. ¿Cómo se canalizaba esa vocación filantrópica de generar impacto? Que en ese momento, visualícenlo, se centraba mucho en tema de orfanatos y temas de mendicidad, era como lo que más se centraba. ¿Cómo se crea un vehículo que permitiera al que tiene un activo importante del patrimonio canalizar ese dinero para poder materializar ese impacto? Entonces ahí fue cuando para el derecho que nosotros manejamos se crea la fundación.
Entonces la fundación está diseñada, yo sé que puede sonar muy básico, pero jurídicamente se pensó en lo inicial para poder tomar una parte de patrimonio de quien tenía un patrimonio alto, sacarlo de su patrimonio. Ya voy a entrar un poquito en los detalles técnicos de eso, pero es que me interesa como la parte histórica de cómo nace, porque a partir de ahí ya tenemos las distintas derivaciones de lo que terminó pasando con las entidades sin ánimo de lucro, pero fue pensada para tomar parte del patrimonio de quien tenía un activo relevante, sacarlo para que se enfocara en acciones de beneficencia. Así es que el Código Civil piensa las fundaciones. Les doy este contexto histórico para que vean la relación de, estamos hablando de una clase con una condición social específica, que son los comerciantes, la clase burguesa de ese momento, que tiene una preocupación social específica porque a final de cuentas vive en una comunidad que está recibiendo distintas consecuencias de un impacto social. Las crisis y las situaciones de complejidad social han, han cambiado también la forma en que los vemos, pero a final de cuentas en ese momento también surgían y la preocupación de ellos también estaba en poder lograrlo hacer. Entonces, lo que nos permitió el derecho fue crear una forma de sacar parte del patrimonio para que se fuera sin impacto. Entonces, en la redacción del Código Civil, como lo tenemos hoy, estuvo pensado en un tema de cómo creamos una figura jurídica que nos permitiera generar actos de beneficencia. Con esa base fue pasando el tiempo y se fue especializando mucho más en la forma en que esa beneficencia, esa filantropía, ahorita que ya se maneja desde una perspectiva gerencial mucho más sofisticada, puede irse adecuando a distintas condiciones. Y en Colombia ya tenemos alrededor de, ya hay más de 40 tipos de entidades sin ánimo de lucro en Colombia. ¿Listo? Entonces, pero la semilla fundamental de todos es la fundación del Código Civil. De ahí para adelante todo comenzó a desarrollarse para ir creando distintos tipos que se ajustaran a las necesidades que tenía cada situación. Por ejemplo, los colegios y las universidades, las entidades públicas son un tipo de entidad sin ánimo de lucro que también tiene la base fundamental en la fundación, solamente que se va especializando. Ya voy a tocar un poco eso en las diferencias. Con este vehículo que nace con esa intención de poder permitir materializar la voluntad filantrópica y de beneficencia pues básicamente de los ciudadanos, se construye todo el contexto jurídico de lo que estamos hablando. Entonces,